Hola chicos, en este video vamos a ver la devolución de la tarea número 2 de las actividades obligatorias correspondientes al trabajo práctico número 2. La primera actividad era dar ejemplos de una relación que es función y una relación que no sea función. Y además deberían identificar la diferencia entre relación y función. En lo que sigue veremos algunos ejemplos dados por ustedes mismos. De todos los trabajos que presentaron, he realizado capturas para poder conformar esta diapositiva que se transformó en un video explicativo. Bien, veamos. Tenemos acá una relación que es una función. Para los que no conocen, esto se llama diagrama de Venn. Lo pueden googlear, creo que es con 2N. Bien. Sirve para trabajar relaciones. Por ejemplo, tengo un conjunto y otro conjunto. Que estoy diciendo que los elementos del primer conjunto están relacionados con los elementos del segundo conjunto. Tenemos acá que esta relación es una función. Este es otro ejemplo de una relación que es función. Vemos que está asociando un elemento del primer conjunto a un elemento del segundo conjunto. Lo mismo para la primera relación, ¿sí? Ahora, en esta captura puedo observar que para la relación que no sea función, observemos que el elemento del primer conjunto menos 1 le corresponden 3 elementos del segundo conjunto. Y ahí directamente es un ejemplo muy claro y certero de que esta relación no es una función. Lo mismo sucede para el primer diagrama. Vemos que el número 3, que pertenece al primer conjunto, le corresponden dos valores del segundo conjunto, el 6 y el 8. Entonces directamente ahí voy a decir que esa relación no es una función. Muy lindos los ejemplos. Veamos otras capturas. En esta captura se hace mediante una pregunta. Se hace mediante una pregunta. La pregunta ¿es función? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque al elemento x1 le corresponden más elementos, ¿sí? ¿Sí? Tenemos el i2, el i1, el i3 y el i4. Por lo tanto, no es una función. Este es un ejemplo donde ya está hablando más fuertemente de función, ¿sí? También tenemos otro ejemplo donde nos muestran conjuntos numéricos, conjunto A, conjunto B, conjunto C. Estos conjuntos numéricos están formados por pares ordenados de puntos, ¿sí? Si ustedes recuerdan las diapositivas que yo subí en la sección de materiales de interés para nuestra comisión, se van a dar cuenta la diferencia entre cuándo decir que este conjunto representa una relación o representa una función. Como podemos ver acá, las componentes no se repiten. Las primeras componentes, el 1, el 2, el 3 y el 4, son únicas, son diferentes. Lo mismo sucede para las componentes del conjunto B. Observen una cosa, el conjunto B tiene el primer par ordenado, su primera componente es 2, pero hay otro par ordenado que tiene como primera componente el 2. Entonces, ahí no se está cumpliendo una relación que sea función, pero sí es una relación. ¿Estamos? Lo mismo sucede, tenemos conjunto C y tenemos conjunto D. Entonces ahí tenemos claro lo que es un ejemplo de función y uno de relación. Veamos. Esta es otra captura que la vi en un par de trabajos también similares. Bien. ¿Qué observamos acá? Esta ya es un ejemplo gráfico, ¿sí? Ejemplo de una relación que es función, y va acompañada de una explicación donde dice que para cada valor de x, nada más que se olvidó de poner quién es x y quién es y. No se olviden nunca de escribir
los nombres de los ejes perpendiculares que corresponden a mi sistema de coordenadas, ¿sí? Para cada valor de X hay un solo valor de Y. Recuerden que cuando habíamos trabajado con cómo identificar a través de una gráfica, si mi gráfica representaba una función, ustedes tenían que realizar el método de las rectas, ¿sí? Era trazar rectas que cortaran a mi gráfica. Si esas rectas cortan a la gráfica en un solo punto, entonces la función, la gráfica, corresponde a una función, ¿sí? Pero ¿qué sucedía si yo trazaba una recta y esa recta cortaba la gráfica en 2 puntos? Entonces decía que para un valor de X corresponden 2 valores de Y. Bien, entonces en ese caso voy a decir que esa gráfica no es una función. Bien. Ahora, tenemos acá 2 explicaciones. Bien, analicémoslas. Dice: las funciones matemáticas son siempre relaciones, sin embargo, no todas las relaciones son funciones. Una relación es cualquier conjunto de pares ordenados o correspondencia entre los integrantes de dos grupos, ¿sí? Que es lo que le habíamos mostrado recién. Tenía dos conjuntos e iba relacionando los elementos uno a uno o no, ¿sí? Pero cuando esta relación se transformaba en una función es lo que le da valor a una variable dependiente para cada una de las variables independientes en el dominio. Acá ya está manejando conceptos de función bien estrictamente dicho: dominio, imagen, variable independiente, variable dependiente, ¿sí? Ahora, tenemos otro concepto más escrito por parte de otra compañera. Dice: una relación es cualquier conjunto de pares ordenados o cualquier correspondencia entre conjuntos previamente estipulados. Una función es la que da exactamente un valor a la variable dependiente para cada valor de la variable independiente X en el dominio. Es decir, que está hablando de una correspondencia entre las variables dependiente e independiente, pero de exactamente una. Cuando sucede eso, hablamos de función. Bien. En resumen, una relación es una regla de correspondencia que se establece entre elementos de dos conjuntos o de un mismo conjunto. ¿Bien? Pero una función es un caso particular de la relación. Para que una relación sea una función, debe cumplir que a cada elemento del primer conjunto le corresponda exactamente un elemento del segundo conjunto. Bien, eso significa una relación que es una función. Yo tengo dos conjuntos y voy a hacer corresponder los elementos del primer conjunto exactamente un elemento del segundo conjunto. Esa es la diferencia entre función y relación. De relación no interesa. En relación puedo tener un elemento del conjunto A que le correspondan dos elementos del conjunto B. Por ejemplo, esto. ¿Sí? Esa es una relación. Bien. La siguiente función es una función definida en rama. Podemos observar que esta función está conformada por dos funciones. Una de ellas es la función lineal y tenemos una función irracional de índice par. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para obtener el dominio vamos a tener que analizar el dominio de cada una de las funciones y luego realizar la unión de dichos dominios. Si x es menor que 0, estamos en este caso. Si x es menor que 0, tenemos la función lineal. Y una función lineal es polinómica, por lo tanto su dominio va a ser igual a todos los reales.
Si el x es mayor que 1, tenemos una función, y acá me corrigen, que es irracional, de índice par. Y para determinar el dominio de una función irracional de índice par, la única condición es pedir que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0, que es lo mismo que decir que x más 1 mayor o igual que 0, es decir, x mayor o igual a menos 1. Bien. De estos dominios, de todos los reales y intersección, los x mayores a menos 1, voy a decir que el dominio va a ser igual todos los reales, porque voy a estar contemplando el menos 1. Bien. Ahora, para obtener la intersección con los ejes, es hacer lo mismo, pero para cada una de las funciones, ¿sí? Este es un aporte de uno de los compañeros. Dice que el punto de intersección con X no existe y que el punto de intersección es esto. ¿Por qué lo puse acá? Lo puse a propósito porque esta escritura así no es la conveniente. Y les pido por favor que no escriban así, porque eso no está permitido, no se escribe correctamente. Veamos ahora cómo es que se escribe. Pero antes que nada veamos algunas gráficas. Acá tenemos una gráfica a mano de parte de uno de sus compañeros. ¿Bien? Otra cosa, ya que estamos hablando de las cosas que no debemos hacer, es esta gráfica no está teniendo en cuenta las restricciones. No la puedo graficar completamente por separado. Observen, no es así. No la puedo graficar completamente. ¿Por qué? Porque no estaría cumpliendo las condiciones de que el x, para los x mayores que 1, tengo esta partecita. No es toda la gráfica, es esta partecita. Para los x menores a 1 tenía esta parte de la gráfica. No es todo, ¿sí? O sea que de las gráficas tengo que tener en cuenta, cuidado, que no es toda la gráfica completa. ¿Bien? El que hizo esto, por favor, rehace su gráfica. Acá tenemos otra gráfica que respeta las condiciones, ¿sí?, hechas a mano y una en GeoGebra. Bien, regresemos con la intersección con el eje de las X. Les dije, así como trabajamos con el dominio, tenemos que hacer lo mismo para ver la intersección con el eje de las X. Tenemos que analizarlos por separados, ¿sí? Entonces, si x es menor que 1, teníamos la función lineal. ¿Qué es lo que tenía que hacer para encontrar la intersección con el eje X? Hacer y igual a 0. Donde aparece y, recuerden que la forma de escribir g de x, f de x es lo mismo que decir y igual a 2x menos 4. Donde está y, coloco el 0. Despejo y llego a que x vale 2. Luego escribo el punto y, ¿por qué? Porque es punto de intersección, igual al punto de coordenadas x igual a 2 y el y igual a 0. Y pregunto, ¿este punto puede ser un punto de intersección con el eje de las x? Y concluyo que no puede, que no es un punto de intersección con el eje del x porque no pertenece al dominio. ¿De dónde saco esto? Voy a mirar la gráfica rápidamente. El punto 2, 0 es este punto. El punto 2, 0 es este. ¿Pero está en la gráfica? ¿Está acá? No. ¿Está acá? No. Listo. Entonces este punto no existe. Por lo tanto, no puede ser un punto de intersección con el eje de las X. O hablando en criollo, si miro la gráfica, ¿sí?, la gráfica no corta al eje de las X. No la corta. Listo. Está acá. No llega a cortarla. Veamos ahora, analicemos la otra rama de la función. La otra rama era, si x era mayor que 1,
tenía la función, y me corrigen en todas las diapositivas, miren lo que hice. La función irracional de índice par. En donde está la y, coloco el 0, despejo el x y llego a este punto de intersección. Y me pregunto, ¿este punto será un punto de intersección con el eje de las x? Yo concluyo que no, porque no pertenece al dominio. Y bueno, lo veamos gráficamente. El punto menos 1, 0. ¿Dónde está el punto menos 1, 0? El punto menos 1, 0 está justo acá. Perdón. Acá. ¿Y ese punto pertenece a la gráfica? ¿Está acá? No. ¿Está acá? No. Listo. Entonces este punto no existe, no pertenece a la intersección de la gráfica. O hablando en criollo, puedo ver que esta función no corta al eje de las x. Y listo. Entonces, en resumen, no hay cuando ya analizo las dos partes de la rama de la función, voy a concluir que en resumen no hay intersección con el eje de las x. Listo, ni por una parte de la rama ni por la segunda parte de la rama. Así como trabajé para ver la intersección con el eje de las x, hago lo mismo con la intersección para ver en qué punto se intersecta con la gráfica con el eje de las y. ¿Bien? Observemos. Para x menor que 1 teníamos la función lineal. ¿Qué tengo que hacer? Hacer donde está la x, 0. Cuando llego resolviendo, despejo aquí que y vale menos 4. Es decir, que voy a obtener el punto 0 menos 4. Me fijo en la gráfica si ese punto pertenece a la intersección. Punto 0 menos 4. Y el punto 0 menos 4 efectivamente pertenece a la intersección. Ahí está. Listo. Está sobre la recta, pertenece a la intersección, corta al eje de la y. Listo. Ahora voy a hacer lo mismo para la segunda función, la segunda rama. Si x es mayor que 1, tenía la función, repito, corríjame, irracional de índice par. Si yo reemplazo donde está la x por el 0, voy a llegar a 0 igual a 1. Llegar a que un número es igual a 0 es absurdo. Listo, entonces no hay intersección con el eje de la y. Entonces, en resumen, esta es la única intersección con el eje de las y. Finalmente, para ver la imagen y el comportamiento, miremos la gráfica y vamos a ver que efectivamente la función es creciente en todo su dominio. La función para esta parte crece. La función de este lado era una función lineal, ¿sí?, que también está creciendo. No se olviden de que si la función es lineal y tiene pendiente positiva, entonces la función es creciente. ¿Sí? Ese era el comportamiento de una función lineal. Por eso voy a decir que es creciente. Y finalmente, para ver la imagen, voy a observar una cosa. Recuerden, yo siempre hago la reglita. Esta. Y me fijo el eje de las y. Desde menos infinito hacia menos 2 tengo gráfica. Y desde raíz de 2 hacia el más infinito mirando el eje de las y tengo gráfica. Es decir, que la imagen va a estar conformado por este intervalo que va a ser la unión del intervalo que va desde acá, unión el intervalo que va desde acá. Bien. Bueno, finalmente, chicos, muchas gracias por sus trabajos. Sin ellos este video no sería digno. A seguir trabajando y agradecida estoy.
Los espero para la próxima entrega de la siguiente tarea correspondiente al trabajo práctico número 3 y a los que no presentaron los animo a participar. Gracias.